Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en esta nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya conectados para iniciar este recorrido informativo, esta nueva semana informativa desde nuestra plataforma. Quiero agradecerle a todas las personas que, como siempre, nos acompañan día a día a través de nuestros espacios. De hecho, ya esta es la emisión número 752 y pedirles muy especialmente que me apoyen compartiendo nuestra transmisión en vivo el día de hoy, en la cual estaremos hablando de diversos países. Entre ellos vamos a destacar a dos países en particular. Vamos a hablar de Venezuela y también vamos a hablar de Brasil. Así que les invito a todos a compartir la transmisión ahora que muy temprano hemos arrancado este nuevo programa. Durante una hora estaremos pasando nuestra revista acostumbrada a lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Para establecer las bases para la discusión del día de hoy, que siempre les invito a compartir sus comentarios, su parecer, sus preguntas, vamos a arrancar con una nota, un artículo de opinión publicado por Andrés Oppenheimer, hablando sobre América Latina, hablando sobre cómo, a su juicio, las democracias latinoamericanas le fallaron a Venezuela. Este fue un artículo publicado este fin de semana para el Nuevo Herald, acá en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, que nos cuenta que después de varios años en que el Grupo de Lima, formado por las principales democracias latinoamericanas, había hecho grandes avances en exigir conjuntamente una restauración de la democracia en Venezuela, la mayoría de sus integrantes acaban de firmar una desafortunada declaración que le da nuevo oxígeno a la dictadura en Venezuela. La declaración emitida el 16 de diciembre por 11 países del Grupo de Lima rechaza cualquier intervención militar en Venezuela, lo que es diplomática y legalmente correcto y no debería sorprender a nadie. Pero no propuso ninguna acción diplomática para presionar al dictador venezolano Nicolás Maduro para que permita la restauración de la democracia en flagrante contradicción con los compromisos anteriores del grupo. La declaración fue firmada, entre otros, por México, por Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, y expresa que la solución a la crisis venezolana debería ser a través de una salida pacífica y negociada. Agrega que los países firmantes expresan su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela. La declaración se produjo horas después que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, dijera que no debería descartarse ninguna opción en Venezuela. Más tarde, de hecho, Almagro aclaró que estaba pidiendo una intervención diplomática. Dos países clave del Grupo de Lima, los cuales son Colombia y Canadá, no firmaron la declaración del 16 de septiembre. Cuando le pregunté al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista que se emitirá este domingo en la noche por CNN en español, si Colombia no firmó porque quiere dejar abierta una opción militar, respondió: rechazamos toda actitud bélica y toda situación violenta. Cuando le pregunté por qué Colombia no firmó la declaración, Holmes Trujillo dijo que su país no estaba de acuerdo con algunos términos de la misma. Un alto diplomático de otro país latinoamericano me dijo, de hecho, que Colombia, dice Andrés Oppenheimer, no firmó la declaración porque parece una crítica tácita a Almagro, quien ha sido firme defensor de la democracia en Venezuela. Al no mencionar nuevas sanciones diplomáticas a Venezuela, el Grupo de Lima olvidó sus propios compromisos previos. El 21 de mayo, el grupo acordó por unanimidad reducir las relaciones diplomáticas con el régimen venezolano, buscar ayuda humanitaria mundial para hacer frente a la crisis de los refugiados y tomar medidas para congelar activos financieros de altos funcionarios venezolanos. Pero increíblemente, el grupo no hizo nada al respecto en su más reciente declaración. Nada, mientras tanto, la crisis humanitaria en Venezuela está empeorando día a día. Más de 1.6 millones de venezolanos han huido a los países vecinos en los últimos 2 años, tratando de escapar de la escasez de alimentos y medicinas, de una tasa de inflación que se proyecta
que debe alcanzar al menos 1.000.000% para finales de este año. El director de la Oficina de Migración Colombia, Christian Kruger, le dijo a Andrés Oppenheimer recientemente que espera que el número de refugiados venezolanos se duplique en los últimos 12 meses. ¿Qué debería hacer el Grupo de Lima para ayudar a conseguir una solución pacífica en Venezuela? Una pregunta que se hace el periodista argentino, reconocido periodista además latinoamericano, Andrés Oppenheimer. Primero, debería enviar un mensaje claro a Maduro, que sus países miembros cortarán relaciones diplomáticas con Venezuela a menos que el régimen restablezca los plenos derechos a la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente en el 2015, y designe un tribunal electoral independiente que permita elecciones libres. En segundo lugar, debería imponer sanciones de visas y congelar los activos extranjeros de los principales miembros del régimen de Maduro. El tercer lugar, debería apelar a las instituciones internacionales para que ayuden a los países de América Latina a hacer frente al éxodo venezolano y pedir al gobierno del presidente Donald Trump que permita la entrada de refugiados venezolanos también a los Estados Unidos en lugar de deportar a muchos, como lo hace ahora. En resumen, es totalmente comprensible que la democracia de la región rechace cualquier solución militar que no esté respaldada por el derecho internacional, como lo sería una resolución de las Naciones Unidas. Lo que sí es inexcusable es haber emitido una declaración unidimensional sin equilibrarla con nuevas medidas de presión al régimen de Maduro. Vergonzosamente, la declaración del Grupo de Lima le ha dado una victoria diplomática al mismo régimen que está creando la mayor crisis migratoria que se ha visto en América Latina en los últimos tiempos. Una nota, insisto, publicada por Andrés Oppenheimer para el Nuevo Herald, refiriéndose justamente a lo que él considera ha sido, cómo han fallado estas democracias latinoamericanas a Venezuela. Ahora bien, hay varios elementos que habría que puntualizar, sobre todo sobre las tres propuestas que hace Oppenheimer. La primera, recordemos, el mensaje directo a Maduro por parte de los países miembros, indicando que cortarían relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí, en efecto, buena parte de los países de nuestra América en general no han cortado relaciones de manera efectiva con el régimen de Maduro. Eso es una realidad. No han retirado sus embajadores, no han colocado encargados de negocio, tampoco, así como lo dice el segundo lugar, han sancionado con visas ni han congelado activos extranjeros, más allá de, por ejemplo, las acciones que adelantó Estados Unidos, luego Canadá y posteriormente Panamá. Pero de resto, no hemos visto en ninguno de nuestros países de América Latina acciones concretas que vayan dirigidas a este tema. Sin embargo, cuando leemos, por ejemplo, en ese primer punto, cuando habla de la restitución, del restablecimiento, de las condiciones de la Asamblea Nacional electa en el 2015 en Venezuela, la verdad, han pasado ya 3 años. ¿Cómo hacer para ganar ese tiempo perdido? ¿Y cómo hacer para que un régimen que ya tiene 3 años violando la Constitución, el Estado de Derecho, mucho más por supuesto, pero al menos en este apartado, hablando de la Asamblea Nacional, violando el Estado de Derecho, la Constitución venezolana, qué sentido tendría restablecer unas condiciones con un poder legislativo paralelo? Porque es la gran realidad. En Venezuela no solo que tienes la Asamblea Nacional, el poder legislativo constituido, pero desmontado por la propia estructura de la dictadura en Venezuela, sino que, por si fuera poco, aparte de haber sido desmontado por los decretos del propio Tribunal Supremo de Justicia, tienen en paralelo este parapeto que se llama Asamblea Nacional Constituyente, que es la que realmente gobierna sobre los destinos del país. Independientemente de cualquier opción de reinstitucionalizar, de restablecer la Asamblea Nacional, sería letra muerta, sería totalmente estéril, porque tendríamos que comenzar por donde hay que arrancar. Y es por eliminar algo que nació deforme, algo que nació sin la base constitucional necesaria, y fue la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, pero es que eso no es lo único. Hay que ir a otro elemento. ¿Qué ocurre cuando desde esa propia asamblea ilegal, ilegítima y constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, ya se ha establecido, se ha confabulado todo para crear
también un parapoder judicial. Recordemos, ¿qué es lo que ha hecho esta gente? Ha ido montando estructuras paralelas a las estructuras institucionales para gobernar fuera de la ley. Eso es lo que han procurado. Entonces, a la Asamblea Nacional le montaron la Asamblea Nacional Constituyente. Al Tribunal Supremo de Justicia, que, insisto, o mejor dicho, aclaro, no es que es el órgano legalmente constituido para ejercer el Poder Judicial. Sí lo es en términos de constitución, pero su vigencia, su legalidad está cuestionada por quienes ejercen el rol de magistrados y cómo fueron electos por el anterior o la anterior Asamblea Nacional Venezolana, que también, al lado por los pelos, colocó a individuos que no tienen las características, las condiciones para ejercer el Poder Judicial en Venezuela. Pero bueno, eso ya es muy viejo, no tenemos que ir tan atrás. El hecho es que han decidido en la propia Asamblea Nacional Constituyente, como era de esperarse, eliminar, suprimir la sala más importante del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y cuál es esa sala? La sala constitucional, que, insisto, hoy día está anulada. Sí, no ejerce. El Tribunal Supremo de Justicia es un gran buffet de abogados del régimen de Maduro. Más nada. No hay ejercicio de la soberanía de la justicia sobre el Estado de Derecho. Ahora bien, independientemente de que lo haya o no lo haya, esta gente ha decidido blindarse. ¿Y cómo decidieron blindarse? Aparte de la Asamblea Nacional Constituyente, montan otra especie de suprapoder que gobierna al margen de la Constitución, y esto lo van a instalar en muy corto plazo, probablemente a mediados del 2019, suprimiendo la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué significa suprimir la sala constitucional? Número uno, que no está supeditada al propio tribunal, no está supeditada al único poder judicial establecido por la Constitución, sino que van a crear un poder fuera del Tribunal Supremo de Justicia, que será una especie de tribunal constitucional, totalmente independiente del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, dos instituciones judiciales dentro del mismo poder, compartiendo la anarquía que ha creado el régimen de Maduro. Y más allá del régimen de Maduro, el régimen rojo, el régimen chavista. Entonces, cuando leo las notas de Andrés Oppenheimer, que estoy de acuerdo con él en la gran mayoría del texto que nos coloca, y a ustedes también les invito que nos compartan sus comentarios el día de hoy, todos bienvenidos, lo primero que me salta a la vista es que, en efecto, el restablecer el pleno derecho, como lo dice Oppenheimer, a la Asamblea Nacional, que fue elegida en el 2015, ya es extemporáneo. Ya de los 4 años, ya llevan 3 sin poder ejercer su derecho y su deber a legislar. Este es el primer elemento. El segundo elemento, no solo restablecer, sino que va a ocurrir con el sistema judicial venezolano. Sigo adelante. Sí, en efecto, las sanciones tienen que venir en términos de visas y en términos de los activos extranjeros a los principales miembros del régimen de Maduro. Este sí es, aquí coincidimos en el segundo punto completamente con Andrés Oppenheimer. ¿Por qué el Grupo de Lima no ha llegado hasta ese punto? Si se supone que esta es una movida diplomática, que están en pleno derecho, porque eliminarle, anularle una visa a un diplomático venezolano está dentro de la jurisprudencia de todos y cada uno de los países que hacen vida en el Grupo de Lima. Igual con los activos internacionales, cuando un individuo, un venezolano en este caso, porque estamos hablando del tema, tiene ingentes cantidades de recursos en cualquiera de nuestros países y no tiene cómo demostrar la procedencia de esos recursos, y además está relacionado o es miembro o ha sido funcionario público del Estado venezolano, pues entonces estos estados deben congelar esos recursos. ¿Por qué? Porque en algún momento ese dinero que ellos están congelando debe regresar al país. Debe ser fundamental para poder restablecer, rescatar institucionalmente nuestra infraestructura, nuestra democracia. Ahora, voy un poco más allá. No nos podemos quedar solamente en un solo punto. Fíjense que cuando habla del tercer lugar, Andrés Oppenheimer habla de las instituciones internacionales que se les debe pedir que ayuden a los países de América Latina a hacer frente al éxodo venezolano y a pedir al gobierno del presidente Donald Trump
que permita la entrada de refugiados venezolanos a los Estados Unidos. Ahí también tenemos plena coincidencia. No solamente el registro de la Organización Internacional para las Migraciones o el que lleva la ONU a través de su servicio para refugiados o el registro que lleva la OEA, sino cómo se puede multilateralmente apoyar a nuestros países de América Latina que están recibiendo un problema muy complejo, muy difícil, que en efecto les desestabiliza y que por sí solos no tienen la capacidad para responder. Y por eso es que hemos visto presencia principalmente de Estados Unidos en Colombia y en Brasil para apoyar financiera y logísticamente a estos países para la creación de campos de refugiados, asistencia social, médica, de alimento, entre otros. Pero insistimos, es cómo se va moviendo el drama venezolano, pero a la vez latinoamericano. Fíjense ustedes que en paralelo, dentro de la guerra, vamos a ver cómo lo decimos, una guerra diplomática al momento que se vive Venezuela, o que se vive entre Venezuela y buena parte de nuestros países, ha aparecido entonces finalmente este buque hospital chino, el cual ha llegado a Venezuela para supuestamente asistir en la grave crisis de salud en el país. Infobae de Argentina nos cuenta justamente que la nave llegó como parte de la cooperación estratégica entre el gigante asiático y la dictadura chavista. En agosto, el régimen había condenado la visita de un barco estadounidense similar a la región para atender a los inmigrantes venezolanos. Esto nos hace recordar aquella guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Ahora estamos viendo más la presencia entre China y Estados Unidos, una China que está claramente definida, digamos, orientada a tomar, digamos, de alguna manera posición en un país como Venezuela, donde tiene, dentro de sus haberes, tiene 60.000 millones de dólares invertidos y muchos intereses, dado que Venezuela le está prácticamente hipotecando el futuro petrolero del país inconstitucionalmente, se lo está entregando a China. Bueno, el hecho es que el buque hospital Arca de la Paz de la Armada China atracó el sábado en puerto venezolano de La Guaira para iniciar una semana de atención de pacientes e intercambio con médicos castrenses venezolanos, informó el ministro de Defensa. Venezuela vive la peor crisis económica de su historia, con hiperinflación y una recesión que ya dura casi 5 años, además de la escasez de medicinas, la salida del país de médicos y enfermeras, protestas además en los gremios, que lo hemos visto en cualquier cantidad de retratos periodísticos, y además pues problemas por los servicios hospitalarios. Entre otras, el general Padrino López, titular de Defensa, dijo que la llegada del buque mostraba el grado de cooperación con China, el principal socio financiero de Venezuela, y al que Maduro realizó una visita esta semana, o la semana pasada, llegó pidiendo 20.000 millones de dólares adicionales, así como ustedes lo escuchan, ya serían casi 80.000. Sin embargo, China no le aceptó los 20.000 ni los 10.000. Presuntamente estaríamos hablando de 5.000 millones de dólares de endeudamiento venezolano nuevamente para seguir manteniendo al régimen en el poder. No tiene otra respuesta a tal fin. Bueno, los integrantes del Arca de la Paz van a estar toda esta semana atendiendo y recibiendo pacientes. Esto lo dijo Padrino desde la cubierta de la nave con declaraciones transmitidas por la televisión estatal. Aquí sospechamos, por supuesto, que lo primero que va a ocurrir es que van a atender básicamente a los familiares de los militares, porque aquí todo en Venezuela, todo está orientado a mantener a la mayor élite del poder que sostiene la dictadura venezolana. ¿Y cuál es esa élite? Ustedes ya lo conocen muy bien. La élite militar, la élite castrista. Y por ahí tenemos ahora sí, vamos a ver que tenemos un problemita de audio. Entonces seguramente se armará todo un circo con el Sistema Nacional de Medios Públicos, mientras que nuestros verdaderos enfermos venezolanos, renales, con VIH, con cáncer, con diabetes, con otras afecciones crónicas, se mueren sin tener la posibilidad siquiera de llegar a una camilla de un hospital. Es parte del drama, insistimos, que se vive en Venezuela. Sin embargo, no todo está perdido. Fíjense que con la abstención de Uruguay
5 países suramericanos denunciarán al régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Estas son acciones que para nosotros son importantes. No solamente hablar de lo malo, sino también de elementos positivos de cara al rescate a la democracia en Venezuela. Nos hemos coordinado los cancilleres de 5 países, concretamente Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar este martes por la tarde una carta dirigida a la Corte Penal Internacional pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Esto lo reveló a EFE el vicecanciller peruano Hugo de Sela. El gobierno de Tabaré Vázquez de Uruguay, cuya respuesta a la crisis del régimen de Nicolás Maduro ha sido ambigua en los últimos años, ni hablar con lo que ha dicho sobre Luis Almagro, no formará parte, de hecho, de esta maniobra decidida por los países vecinos. El vicecanciller de Sela en visita de trabajo a Washington, aseguró que Canadá está evaluando también unirse a la petición. La misiva irá acompañada de 2 informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el que documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales desde abril o entre abril y julio del 2017. Otro documento es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Este grupo de expertos concluyó que existía un fundamento razonable para considerar que 11 individuos, entre ellos el propio presidente venezolano Maduro y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad. Parte, insistimos, de lo que se retrata en torno al drama humanitario en Venezuela. Saludo rápidamente, antes de irnos al primer corte, saludo a Judy Carmona, Robertina Cabeza, Maru Salazar con nosotros, María Eugenia Hernández, Sonny Phillips, Fernando Vilches también, me disculpan, Gali Matías con nosotros, Julia Ana Rafaldi, Abraham Toledano también, Catherine Pérez con nosotros, Isabel también dice bendecido día, saludos desde Maracay, Estado de Aragua. Catherine nos saluda. Carlos dice, el gobierno acepta la crisis hospitalaria venezolana y que de los otros estados venezolanos la atención será nada más para Vargas y Caracas. Y como te digo, Carlos, mucho más dramático cuando sabemos que ni siquiera es un tema para Caracas y Vargas, sino que van a tomar este espacio para atender a los familiares de los militares venezolanos. Lo vas a ver, las denuncias en esta misma semana van a comenzar a salir al aire. Elías Prato con nosotros, un abrazo Elías, qué bueno que estás conectado. Ibrahim Moreno también, bienvenido a tu casa hermano, nos dice Elías, estoy en la burbuja venezolana, no puedo ver el programa por lo deficiente que es el internet, saludos, un abrazo Elías. John Chivatá también, qué bueno que estás conectado con nosotros desde Bogotá. Nos toca por supuesto denunciar otra aberración que ocurre en nuestra América Latina, y es que el día de hoy se va a llevar a cabo un homenaje por parte del grupo terrorista de la FARC, ahora con su rama política a Tiro Fijo, ese nefasto personaje de la historia colombiana. Pues resulta que sus ilustres son aquellos que le propinaron un profundo dolor a nuestro pueblo colombiano. De esto, Dios mediante, en la segunda parte tendremos la oportunidad de comentarlo a través de América es Noticia. Les voy a pedir, vamos a hacer una pequeña pausa musical, y les voy a pedir que me apoyen compartiendo el programa el día de hoy en América es Noticia, en nuestra emisión número 752, y también incorporando sus comentarios, que ya regresamos con muchísimo más de nuestra emisión del día de hoy. No se vayan, que ya volvemos.